Un saludo a todos los televidentes del programa Memorias. El día de hoy tenemos una persona muy reconocida por ustedes, por todas las personas mayores, Rubén Darío Quintero, una persona que ha hecho mucho por el deporte, tanto a nivel futbolístico, en la parte de obviamente dirigiendo los equipos, participando en ellos y obviamente con muchos espacios donde hoy en día los deportistas del municipio de Río Negro disfrutan de ellos. Bienvenidos a nuestro programa Memorias. Hoy en nuestro programa tenemos un rionegrero ligado toda su vida al fútbol de la ciudad de Santiago de Arma, como jugador y dirigente. Fue el primer alcalde popular que ha tenido la ciudad hidalga y durante una de sus alcaldías el primer coliseo cubierto público fue bautizado con su nombre. Abogado en especialización en gobierno y cultura, política de la Universidad de Antioquia. En su recorrido político ha sido alcalde popular, representante a la Cámara y senador de la República. En la actualidad sigue vigente con su hijo mayor en la Cámara de Representantes y acompañando los diferentes torneos en los que participa el Deportivo Río Negro. Un saludo a todos los televidentes del programa Memorias. El día de hoy tenemos una persona muy reconocida en el municipio de Río Negro y en el oriente antioqueño, que hizo toda su trayectoria en el fútbol, fue dirigente y obviamente tuvo uno de los equipos profesionales acá en el municipio. Rubén Darío Quintero Villano nos acompaña el día de hoy en nuestro programa. Bienvenido, vamos a contarle a los orientales de toda su trayectoria en el deporte. Bueno, igualmente a ustedes un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar en un escenario natural para nosotros como es el Campo Santander. Rubén, sí, lo menciona usted, hoy estamos en un escenario Campo Santander, donde usted ahorita nos va a contar cómo era esa época del Campo Santander, que era arenilla, tierra, pantano, y hoy vemos un escenario en óptimas condiciones, bonito, remodelado. Rubén, contémosle a los rionegreros, ¿dónde nació usted? ¿En qué barrio o vereda del municipio de Río Negro nació? No, yo nací en el Santuario. Al año, mis padres, que era santuariano, y mi madre, que era rionegrera, se vino a vivir nuevamente a Río Negro, a San Antonio. Después hice mis estudios primarios acá en Río Negro, en la escuela Julio Sanín, acá cerquita. Posteriormente pasé a hacer mi bachillerato en el Liceo José María Córdoba. Allí fui egresado en el año 1975. Allá tuve mis primeros inicios como futbolista y como dirigente deportivo. Y luego pasé a la Universidad de Antioquia, donde fui egresado y lógicamente abogado titulado como en el alma mater de los antioqueños. Allí también en la Universidad de Antioquia hice una especialización en gobierno y cultura política. Don Rubén, no se me vaya por allá, que ahorita le vamos a contar a todos los rionegreros que sabemos que, como decimos nosotros en la calle, usted es más preparado que un cumis. En esa infancia, usted toda la vida rionegrero, después de un año estar acá, ¿cómo fue esa infancia en el barrio San Antonio? Hablemosles obviamente a los rionegreros cómo está conformada su familia, sus padres, que fueron muy conocidos, su padre acá en el municipio de Río Negro, cómo se llamaban, sus hermanos. Contémosle quién es ese núcleo familiar que lo acompañó a usted en esa infancia. Sí, mi familia son 10 hermanos, 8 con mi madre, 2 otros hijos de mi padre. Hice mis inicios que recuerdo, después de que iba a pasar a vivir a San Antonio mis padres, pues creo que a los 4 o 5 años de vida nuestra se fueron a vivir al barrio La Pola. Yo viví en el barrio La Pola, todo el frente del Josefina Muñoz González, hoy Julio Sanín. También después hice mis primeros pasos en el tema en mi tema deportivo, precisamente a través de esa escuela Julio Sanín, y aquí venía a jugar fútbol. Aquí venía yo a jugar fútbol y inicialmente después les contaré el inicio deportivo. Y en la parte ya familiar, pues complemento aparte de mis hermanos, mi madre Ligia, mi padre Manuel Tiberio Quintero. Después me casé con Marisabel Cardona. Tengo 2 hijos, Natalí, la menor, Esteban el mayor, que es congresista. Tengo 3 nietas hoy, 3 mujeres, las cuales pues lógicamente hacen parte de mi familia, como ya la prolongación de, como digo yo, de nuestras existencias. Rubén, bueno, ¿quién fue ese, cuando usted dice que por allá en la Julio Sanín fue el inicio en el tema deportivo, contemos dónde fue ese inicio como escuela o como club? Sabemos que muchos personajes que
han llegado a nuestro programa, nos decían que en ese tiempo no habían escuelas, sino que eran un grupo de amiguitos que participaban y se iban a jugar contra otro barrio, contra cuadras. ¿Cómo fue ese inicio, digámoslo, en algo ya de pronto más organizado, no en patear balón en el barrio? No, nosotros teníamos en ese momento no había la estructura de ahora de los clubes deportivos, sino que era un comité. Había el comité de fútbol, el comité de basquetbol, el de ciclismo, el de microfútbol. Entonces cuando yo arranqué en la vida inicialmente deportiva, pues fue de la Julio Sanín. Aparte de ese comité, cada comité tenía una representación, que era lo que existe hoy, el torneo intermunicipal o los torneos de la liga, y en fútbol, el Alberto Grisales, que al que le di el nombre al estadio, era el profesor de educación física con Oliverio Echeverri, que todavía vive y que hace programas precisamente de tipo deportivo en la radio. Ahí empecé mi vida y desde ahí empecé como jugador de fútbol desde la mínima categoría que existía en esa época, que era como la cuarta categoría, o sea, casi que de los 12 años hasta los 20, 25 años, que fui escalando por todas las categorías de Río Negro aficionado hasta llegar a la primera del fútbol aficionado. En 1978 termino ese año y paso al intermunicipal de fútbol, y es la primera vez que Río Negro queda campeón intermunicipal y un equipo del Oriente del Mundial de los Fútbol de los antioqueños. O sea, ese fue el inicio de cierta manera de la parte de futbolística, y ya ahí empecé ya la parte completamente deportiva. Entonces cuando estaba en el Liceo José María Córdoba como dirigente, me dice Alberto Grisales y Oliverio Echeverri, que fuera el coordinador de deportes del colegio del Liceo José María Córdoba. Terminé ahí, hice la presidencia de ese term. Me fue también que tanto Oliverio como Alberto Grisales, el popular Majo, me dicen, usted, ¿por qué no conformamos el comité del ponifútbol? O sea, lo que era comité de mini microfútbol, lo que hoy es la naciente ponifútbol, y ahí arrancamos con el primer torneo ponifútbol, que precisamente en estos días está en su versión original a ser el equipo del Oriente, que ha participado casi en todas las versiones del ponifútbol de Antioquia. A eso voy, Rubén. Hoy estamos acá y vemos de fondo en las cámaras que el ponifútbol, hoy Río Negro es sede, fue sede pues del Zonal, y ya es la segunda vez que Río Negro es sede. Usted dice que empezó en la ponifútbol a los 12 años y hoy estamos viviendo, debe ser una alegría para usted ya obviamente contar que usted inició en la ponifútbol y hoy se vive el ponifútbol, donde, como usted lo menciona, Río Negro siempre hace unas buenas participaciones en el Zonal, y si logramos clasificar a Medellín a la baby fútbol que se llama hoy en día, también hacemos una buena campaña. Esperemos este año sea exitoso. Rubén, en esa trayectoria, como usted lo dice, desde los 12 hasta los 25, ¿cómo era ese fútbol? Contémosle, porque es que hoy hay de pronto más facilidad de canchas, claro, escenarios bonitos. De pronto lo que hemos cuestionado acá, Rubén, porque somos así, un poquito el apoyo a esos clubes falta, pero en ese tiempo era más complicado. Las canchas eran, me imagino, de arenilla, los balones no habían suficiente balonería. ¿Cómo era el apoyo en sus inicios? Sí, la verdad es que yo en el fútbol lo hice todo. Simultáneamente, cuando fui campeón de intermunicipal de fútbol, era jugador, el capitán del equipo, cuando vencimos a Envigado 4-3. ¿De qué jugaba? De jugaba defensa centro. El primer torneo fue 79-80, la primera vez que Río Negro queda campeón de Antioquia. También fui entrenador de fútbol, hice cursos con un entrenador después de la Selección Colombia, Gastón Moraga, como preparador físico. Fui árbitro y fui dirigente simultáneamente mientras era campeón. Y desde esa época pues empezamos la organización del deporte en el Comité de Fútbol de Río Negro. Ya más como dirigente. Sí, como dirigente. En vez de los llamados clubes de hoy, existían equipos normales, sin ese formalismo. De barrios. De barrios. Y teníamos 150 equipos. Ese récord no se ha vuelto a superar en Río Negro. Yo tenía que programar, digo yo, con mis compañeros, con Samuel Ospina, con la gente que eran los que me ayudaban en este proceso, y teníamos que programar 75 partidos en un fin de semana. Ahí empezamos a jugar. ¿En cuántas canchas? Eran por ahí 6, 7 canchas, entonces teníamos que jugar sábados, domingos, y ya empezamos a jugar en semana para poder cumplir, porque había desde la categoría juvenil hasta la categoría Senior Master, se pasaba por todas ellas. Entonces programamos en donde esta cancha de fútbol, por ejemplo, era en Arenilla, el Campo Santander, la Bombonera Santander, donde cuando veníamos a jugar acá, cuando nosotros íbamos a la liga, los torneos de la liga, habían 5 o 6 equipos desde esa época, que íbamos cada 8 días a Medellín a jugar, y jugamos aquí de visitante en la primera A, en la primera B y demás. Y dentro de esos partidos, en Medellín generalmente perdíamos, pero en el partido de vuelta, aquí en la Bombonera Santander, siempre eran en Arenilla, siempre ahí generalmente ganábamos. Yo creo que nadie se iba con una victoria de acá, que era histórico quien nos ganara aquí en esta Bombonera Santander. Era una cancha de Arenilla, inclusive convites, aquí hicimos convites para arreglar permanentemente la cancha, el espacio, que era en Arenilla, y había muy poquitas canchas. El Porvenir
Porvenir existía en ese momento ya al final, la de San Antonio que yo había construido en mi primera alcaldía popular, habían canchas privadas, por ejemplo la de Los Llanos, en el Buen Genio, por ejemplo en Llano Grande como tal. Eran muy poquitas las canchas, nos teníamos que multiplicar, pero gracias a Dios en esa época había gente jugando y cada 8 días este campo Santander se llenaba completamente porque a las 3 o 4 de la tarde colocamos el partido del fútbol de fondo de la categoría primera interna de Río Negro. Doctor Rubén, lo invito a que veamos unas imágenes y ya volvemos al siguiente bloque. Hoy quiero hacer un homenaje a mi padre, Rubén Darío Quintero, un gran hombre, un excelente profesional, un hombre disciplinado, entregado, con un servicio inmenso por la comunidad. Sus dos pasiones, la política, el deporte. Este último fue donde empezó con su sueño incluso de ser político. El deporte le ayudó a poder llegar a ocupar los cargos más importantes en Ciudad Río Negro, en el departamento y en la nación. Creo que de él heredé esa disciplina que la adquirió por el deporte, por el fútbol. Bueno, televidentes, seguimos acá con Rubén Darío Quintero, una persona que le sigue contando toda la vida a los orientales. Rubén, venga, iniciemos este bloque que usted ya hizo un recuento de todos los equipos o las categorías que fue pasando. Pues yo creo que un tema muy importante que usted mencionaba es el intermunicipal. Primer año quedaron campeones, quedó campeón Río Negro y hace nada terminamos el intermunicipal en Río Negro, que vimos este escenario lleno de la gente acompañando a nuestro equipo de Río Negro y que ya rapidito vuelve a empezar donde quedamos allá en Andes subcampeones. Cuente cómo fue ese proceso allá del intermunicipal suyo como jugador. En 1978 estábamos jugando en la primera departamental, o sea, la máxima categoría del fútbol aficionado de Antioquia. Casi descendemos, porque en esa época había ascenso y descenso de la categoría. Y nos salvamos tal vez en el último partido, empatamos aquí un partido y con eso al Medellín en ese momento salvamos la ficha. Ese mismo equipo, la base de ese equipo, nos fuimos y fuimos a jugar al intermunicipal. En ese momento técnicamente era mejor jugar en la A, porque era la parte del fútbol aficionado donde lo estaban viendo los equipos profesionales y demás. Entonces formamos el equipo y de cierta manera con los más viejitos de la época conformamos ese equipo y ese equipo llegamos a la final fue contra Envigado, ganamos 4-3, en el partido anterior lo habíamos ganado en el estadio Atanasio Girardot 1-0 al Bagre, con gol del médico Carlos Arturo Gómez, arbitró Juan Manuel Gómez, ahora director de la Liga Antioqueña de Fútbol, y 4-3, y al minuto 15 o 20 íbamos perdiendo como 3-1, y nos echaron, 25 perdón, y nos echaron a Mario Ramírez, popular Barbado, y nos lo echaron y nosotros con 10 jugadores. Con 10 jugadores ellos con 11 y logramos sobreponernos, ganar 4-3 con goles de un jugador, Gabriel Castro, que en paz descanse, con el papá del Indio Ramírez, Heriberto Ramírez, y con el Pío Martínez, Rubén Darío Martínez, quien hizo 2 goles y lógicamente logramos ese campeonato. Ese fue el primer campeonato para Antioquia de un equipo de Río Negro y del Oriente Antioqueño. Bueno, Rubén, ya vamos a pasar a un tema, ya sabemos que usted siempre ha alternado, ya digamos cuando ya iba avanzando en las categorías y en edad, usted era dirigente, también era jugador, capitán, árbitro. Ojalá no hubiera sido esos árbitros pues regulares, Rubén, porque es que María hoy en día como que no se capacitan. ¿Usted sí se capacitaba para ser árbitro o fue porque, no, venga, pitemos que hoy no vino el juez? No, yo creo que era un poquitico más la última, no fue tan tal vez fue en el fútbol en lo que menos subía pues, de nivel, jugaba partidos, cuando por ejemplo los equipos, los colegios de árbitros nos hacían paro. Entonces teníamos que salir a buscar un juez. Buscar un juez, por ejemplo. Bueno, excelente. Rubén, bueno, ya vamos a pasar a un tema muy importante que yo sé que de pronto las personas jóvenes no lo conocen, pero para eso es este programa, para que les contemos. Y para las personas mayores que nos ven, para que les recordemos, ¿cierto? Ustedes logran conformar el equipo profesional para el municipio de Río Negro. ¿Cómo es esa decisión? O sea, ¿quiénes se reúnen y decimos, bueno, acá en Río Negro hay talento, hay buenos deportistas, saquemos ese equipo profesional para que nos represente? En la Liga Antioqueña de Fútbol había un señor que se llamaba Arturo Bustamante, que yo creo que fue el pionero del fútbol profesional en Colombia en la categoría Primera B y comercializó el fútbol en todos los niveles. Y yo era muy amigo de él, porque yo iba cada 8 días a la liga a llevar los carnés, a decir cuál era la programación y demás. Y me dijo algún día, Rubén Darío, yo creo que usted puede ser alcalde de Río Negro. Y fue el primero que me ayudó a ser alcalde. Entonces fui elegido alcalde popular y en la primera alcaldía popular llega y se abre la posibilidad, él era miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, del fútbol profesional. Y lógicamente me dice Rubén Darío, hay posibilidades de fútbol profesional y Antioquia nos van a dar 2 cupos.
y hay 5 municipios interesados: Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta y Río Negro. Y dijo, los más opcionados son Envigado, Bello e Itagüí. Y con la rosca que yo tenía en ese momento con él, logramos que fuera Río Negro y Envigado. Y ahí arrancamos nosotros el fútbol profesional, si mal no recuerdo, en el año 1991, en el primer torneo, con el primer equipo profesional de fútbol en el Oriente también, en Río Negro, y logramos pues arrancar ese torneo con un equipo particularmente con una mezcla entre muchos rionegreros y jugadores de afuera, pero una mezcla pues en el momento de 4 o 5 rionegreros y 6 o 7 en la titular de otras regiones. Aquí hemos tenido invitados que participaron, por esa fecha la recuerdo porque usted me dice el 91, ya nací esa fecha, y por ejemplo el Popular Contento, ¿lo recuerda? Claro, Edison, que participó Cardona. en ese equipo jugador profesional, nos dice que él arrancó ahí. También estuvo por esos lados el profesor Winston, que hoy está en Ecuador como asistente de un equipo profesional. Ramón Sendoya. Estuvo en mucha gente que hoy conocemos. Víctor Hugo Castaño, Faber Cardona, no, había mucha gente, no recuerdo, pero eran por ahí 7 o 8 jugadores de gran nivel y gran parte de ellos titulares Rubén, en el equipo. Muy importante lo que usted toca y la verdad que muy agradable escuchar, y ahorita lo vamos a tocar porque usted es una persona muy importante para que nos apoye en ese paso. Usted decía, al equipo profesional con varios orientales, uno sabe que tiene que reforzarse con veteranos, con gente conocedora del tema y experimentada que estaban en ese proceso. Cuéntenos alguna anécdota de esos equipos profesionales, porque no falta el jugador en ese tiempo cotizado que quiere venir a ganar un montón y uno apenas empezando. ¿Cómo es esos procesos? Pero ahí tengo anécdotas con el fútbol profesional, y primera la Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba, yo traía siempre en diciembre, en enero, la primera semana o segunda semana de enero, cuando eso, a los equipos Nacional y Medellín a jugar un partido aquí importante. Entonces sacamos un equipo de Río Negro y uno de esos partidos profesionales de esa época vieron a Iván Ramiro Córdoba. Entonces un directivo nacional que se llamaba Ivo Grey nos dijo, ese jugador cuánto vale. En ese momento nosotros nos reunimos con Samuel Ospina, con la junta directiva, con Salo Ríos y demás, y definimos y pedimos 120 millones. 120 millones de pesos. Al final lo vendimos por 60 millones de pesos. Con eso compramos la buseta con lo que el equipo se transportó durante 10, 15 años por todo el país para ir a jugar en Avena, Villavicencio, en la costa atlántica, en fin, hacer todos esos recorridos. Después Nacional se lo vendimos a Nacional por 120, después Nacional se lo vendió a San Lorenzo por más de 3.000 millones. Y después San Lorenzo lo vendió al Inter de Milán por 32.000 millones de pesos. La anécdota son dos. Una primera es que en esa época no existía lo que existe ahora. Generalmente, por ejemplo, el jugador de Río Negro, Muñoz, el marcador de hecho, se lo vendieron a Nacional y después a otro equipo, pero siempre el equipo queda con el 20 con un 30 porcentaje de esa época. Yo diría que si nosotros existiera eso, fuéramos ricos en este momento. Y la segunda anécdota no es que para figurar, alguien dice, un amigo mío me dice que la cifra que no se compare no se entiende. ¿Sabe cuánto eran 32.000 millones de pesos? Y esa transacción fue en el año 2000. Era el presupuesto completo del municipio de Río Negro. Y la segunda anécdota es con Cuadrado. Cuadrado fue el jugador de fútbol que vino acá cuando necesitaba jugar jugadores menores de 18 años, hay que colocarlo a menos de un minuto. ¿Y sabe dónde lo alojamos? Él lo recuerda en estos días en el libro, en su libro que sacó. Cuadrado durmió en los bajos del estadio que nosotros allá le habilitamos con Samuel, de unas oficinas las pusimos como la habitación de él. Como Casa Hogar, que llaman en otros lugares. Y allá hizo la cafetería para hacer sus alimentos y demás. Rubén, ya vamos a terminar este bloque, pero ¿por qué le digo que le hago la invitación? Es que hoy tenemos un equipo profesional en Río Negro y yo soy futbolero, tengo mi escuela y me gusta esto. Pero es muy doloroso ver hoy, y lo hemos mencionado con muchos invitados, acá tuvimos al Ñato, ¿cierto? Tuvimos al profesor Octavio, que fue el que lo formó. Y en el equipo de Río Negro tenemos un jugador, Juan Pablo Tálvaro, que es de acá de Río Negro, donde nosotros vemos que acá, miren el Intermunicipal, esa cama de jugadores tan buenos, y cuántos se quedan por ahí en el camino que mejor se van para otros lados, donde de pronto ahí se les podría dar una cabida. Entonces es como el llamadito a que nos apoyen, y que no a nosotros, sino al jugador rionegrero, que sabemos que hoy cómo va el equipo, hoy va mal, ¿sí o no? Entonces, si metemos unos rionegreros, ¿qué pasa? Puede seguir mal o puede que las tallen y saquemos adelante jugadores del municipio, ¿no cree usted? No, pero yo creo que esa fue la añoranza mía. Cuando yo arranqué con eso, arranqué con casi todos los jugadores del rionegreros y después casi perdimos la ficha. No, ya el fútbol profesional, y más ahora que no es la B, sino que es la A, es profesional. Yo les hago esta pregunta. Nacional, ¿cuántos jugadores de Medellín, de la ciudad de Medellín, que tiene 3 millones de habitantes o más,
son de Medellín, digo que no hay más de uno. Son muy poquitos. ¿Cuántos jugadores de Bogotá hay en el equipo Pues, de de Santa Bogotá Villa? Fútbol Club. Yo creo que ni uno ni dos. ¿Cuántos jugadores de Madrid hay en el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Entonces la verdad es eso, esa es la competencia. Ahí lo que hay que imponerle, y ese es el tema que ha faltado en estos últimos años, en un acuerdo con el municipio que no lo hay en este momento, que el club, en este caso Río Negro Águilas O el que esté. Águilas Doradas, le haga una mayor promoción, un proceso más de apoyo a las divisiones inferiores, y ahí es donde van saliendo la gente. Aquí no podemos poner equipos por decreto, y es la verdad, la realidad es esa, y el ejemplo es real. ¿Cuántos tiene Nacional? ¿Cuántos tiene Medellín de Medellín? De Medellín, y nosotros tenemos 140.000 habitantes, Medellín tiene 3 o 4 millones, Bogotá tiene 7 o 8, y no tiene ni siquiera un jugador o dos jugadores. Es complicado. Bueno, doctor Rubén, lo invito a que veamos el deporte de la semana. No sé si usted ha visto el programa, por ahí usted ha visto y nos ha reportado que ha visto algunos. Mostramos un deporte distinto, siempre hablamos de fútbol, baloncesto, voleibol, entonces lo invito a que veamos este deporte. El golf es un deporte que consiste en introducir una pequeña bola en un agujero con la menor cantidad de golpes posible. Es una actividad deportiva donde se juega a 18 hoyos por jornada durante 4 días y que mientras se tenga un número negativo se tienen mayores posibilidades de ganar. Por ejemplo, si los jueces nos dan 260 tiros para completar los 72 hoyos de los 4 días de competencia, que generalmente son jueves, viernes, sábado y domingo, y nosotros lo hacemos en 259, es decir que tenemos un marcador de -1, y si otro jugador lo completa en 261, posee un score de +1. En ese sentido, ganaremos porque le vamos ganando a la cancha. En 1745, en Gran Bretaña, se creó la primera reglamentación de golf, aunque un año antes en Escocia se había fundado la primera asociación de jugadores. Este deporte fue olímpico en las ediciones de 1900 y 1904 y después de 112 años sin estar en la máxima cita deportiva, regresó a las Olimpiadas de Río en el 2016. En el golf es fundamental tener precisión al momento de hacer los tiros, y los campos de esta disciplina no son completamente planos ni vacíos, pues cuentan con árboles, trampas de arena, lagos y diferentes cortes de césped para hacer más complicado el juego. Este deporte se disputa normalmente de a 2 jugadores por hoyo, conocidos como golfistas, y cada uno de ellos tiene un acompañante o asesor llamado caddy, quien le recomienda qué palo usar y las diferentes variables del campo, dependiendo de la distancia entre la bola y el orificio a introducirlo. Continuamos con Rubén Darío Quintero, una persona reconocida por el municipio de Río Negro y el Oriente, ¿cierto? Rubén, vamos a hablar aquí de un tema muy importante porque usted me hablaba como dirigente, ¿cierto? Pero no podemos olvidar que, como usted nos mencionaba ahorita, en ese tiempo los escenarios eran muy poquitos, entonces se tenía que fortalecer esa habilidad que teníamos, y usted logró hacer unos escenarios, contémosle obviamente a los rionegreros, a los orientales, ¿cuáles fueron esos escenarios que se fueron organizando? Usted me habla de convites y se fortalecieron mejorándolos, y cuáles se hicieron nuevos. Hoy estamos aquí en el Coliseo Rubén Darío Quintero, que fue una obra suya que en ese momento, digámoslo, vino a fortalecer, pero hoy ya no está fortaleciendo. Es uno de los más importantes en el municipio, que se juega el intermunicipal de futsal, se juega hoy en día voleibol, baloncesto, todos los torneos importantes que se juegan acá, más el de arriba, el Iván Ramiro Córdoba. Sí, la verdad que el deporte, cuando yo empiezo por el final, cuando yo tuve la primera experiencia como en Río Negro, todos me dijeron a mí, no, es que Rubén sí fue buen alcalde, pero casi que no, solamente le metió al deporte, decían en esa época. Y de verdad nosotros casi que construimos una placa polideportiva, un escenario, un coliseo, una pista de atletismo en Barro Blanco, que ahora inclusive la van a volver a revivir. A revivir. Y no hizo mucho por lo demás del municipio. Yo creo que yo hice mucho por el deporte, pero lógicamente también creo que en otras partes logré objetivos importantes. Pero cuando llegué al Congreso, sé que el deporte era una cenicienta desde el punto de vista económico. No es que hoy tenga muchos recursos, pero hice una reforma a la Constitución. El artículo 52 de la Constitución dice que el deporte es gasto público social. ¿Qué significa eso? Que después pudimos sacar la ley que define que por cada celular, por cada llamada nuestra, aportamos el 4% para el deporte y la cultura. Con esos recursos hoy, ya el Ministerio del Deporte tiene unos recursos el doble de los que tenía antes, y con eso se mejoró la actuación de Colombia en los Juegos internacionales, en los Juegos olímpicos, en todo. Siempre se mejoró, con excepción de este último año que hubo una disminución por otras circunstancias. Precisamente esa norma constitucional, Esteban Quintero, que es ahora congresista, está sacando un proyecto de ley para que esos recursos no solamente vayan
para ese gran entorno del apoyo al deporte llamemos de alta competencia, sino que se vaya más también para el apoyo al deporte comunitario, al deporte de base y demás. Entonces yo creo que es una cosa muy importante, esos recursos existen, hoy no son suficientes, pero creo que si esa ley pasa adelante va a haber unos mayores recursos. Pero indiscutiblemente el municipio de Río Negro ha mantenido siempre un apoyo por el deporte, hay que decirlo, en todas las administraciones municipales. En nuestra alcaldía, por ejemplo, construimos este coliseo, que lógicamente se construyó para los juegos departamentales, que en mi primera alcaldía en 1988 fueron los primeros que realizó Río Negro y los únicos hasta ahora que Río Negro ha sido campeón. La única como vez sede y campeón. Y campeón de los Juegos Departamentales 1988-1989. Construimos escenarios en la cancha de San Antonio, en la cancha del Porvenir la mejoramos, hicimos escenarios como la Quebrada Arriba, hicimos escenarios como el Tablazo, hicimos escenarios en Alaja, en la vereda San Luis y demás. Llegó la administración anterior y la actual, la de Andrés Julián y la actual, y la verdad es que yo me siento muy emocionado en el sentimiento personal, en el ego, porque esos escenarios que nosotros los hicimos con las uñas, llamémoslo así, que eran canchas casi todas en su gran mayoría de arenilla, se convirtieron en grandes escenarios. La primera es este coliseo, que es el coliseo de los más modernos. Fue que remodelado completamente, una belleza, una hermosura, y creo que es un escenario digno de cualquier evento para un público de entre 1.500 y 2.000 personas, que es donde más se puede utilizar de manera más popular. En segundo lugar, se logró la Quebrada Arriba, que también la había construido en aquella época, otro gran escenario. Luego el de San Antonio, que quedó también de una manera muy hermosa, bonito. El del Tablazo, entre otras. Yo, por ejemplo, digo que ahora nos faltará seguir esa misma competencia, pues en el caso del fútbol particular, en escenarios como en veredas como San Luis, como la Laja, que todavía les falta complementarse como tal. Y en otros deportes, ahora hay una muy buena noticia, porque precisamente con recursos que han obtenido en el Congreso de la República con gestión de Esteban Quintero, se va a revivir la pista en Barro Blanco y una especie como de centro sacúdete con varios escenarios deportivos. O sea que Río Negro tiene hoy, oigas esta cifra, que no es una mentira, de ciudades intermedias de Colombia, la mejor infraestructura del país. Por eso nos buscan, digámoslo así, Rubén, hoy en día hablamos de la sede del ponifútbol, lo que llamamos el baby fútbol. Están diciendo que los juegos departamentales los van a hacer acá, también los tuvimos acá en el 2018, que quedó campeón Río Negro acá de fútbol. Departamental. Entonces yo creo que usted lo dice, yo soy del deporte y yo soy de los que cuando las cosas no están bien hechas las hemos dicho acá, pero en tema de infraestructura, en canchas, hemos mejorado, se puede decir un 100% y seguimos mejorando, ¿cierto? Rubén, una pregunta, usted fue futbolista, dirigente, árbitro, tuvo el equipo profesional, usted nos menciona mucho a su hijo, pero no nos lo menciona como jugador. ¿Qué pasó con él? ¿Usted nunca lo llevó a una escuela de fútbol? ¿No pateó un balón? ¿O por qué se inclinó él? No, la anécdota era que Esteban, yo era pues el presidente del comité de fútbol y yo había promovido como entrenador de fútbol de Río Negro y después de la selección Antioquia a Risas, a Jorge Humberto Bedoya. Y entonces yo le decía a Risas, te voy a mandar a Esteban. Él no le gusta mucho el fútbol, pero llévamelo allá. Entonces se lo llevó y parece que no le demostró muchas calidades, entonces lo tenía siempre de suplente. Entonces Marisa, mi señora, iba a los partidos y nunca lo veía jugar. Le dije, no, mijo, para calentar banca, no, venga, dedicamos a otro deporte. Entonces más se dedicó al atletismo, a las pesas y cosas similares. Es un deportista, pero en esas áreas. Mejor dicho, así, a cuidar la salud, actividad física constante, más que competitivo. Sí, lo hace de manera. Listo. Pero Rubén, igual, de todas maneras, usted inició y eso pasa hoy en día. Hoy en día los niños vienen con esa ilusión, los padres con esa ilusión de que su niño se vuelva el próximo James, pero ahí es donde los profesores de hoy en día, capacitados, que sepan qué profesión están haciendo, porque es que empíricamente está cualquiera, porque todos los niños en esas edades, todos tienen que jugar, es que estamos divirtiéndonos, no como ahora tiempo que también era competencia, no, ya todos los niños tienen que participar, ¿o cómo lo ve usted? Claro, y además porque en esa edad, hasta los 12 años, entiendo que todavía haya cambiado ese criterio, pues a los niños hay que darles opciones. Y una de las ventajas de Río Negro es que tiene opciones no solamente para el fútbol. Por ejemplo, aquí al lado veo el escenario del tenis de mesa, extraordinario, ¿no? Las nuevas tendencias que existen en el mundo. Ahí hay de todo. Hay de todo, o sea que hoy acá en Río Negro, pues lo digo con mucho orgullo, yo creo que ustedes lo son excepcionalmente testigos, se ofrecen los mejores escenarios. Hoy lo que hay que buscar, y sobre todo para nuestra juventud, es la correcta ocupación del tiempo libre.
Y el deporte y la cultura son los escenarios que tenemos de buscar permanentemente para nuestros hijos. Lo mencionó usted, doctor Rubén, no lo mencioné yo, que más que el deporte evita la calle, uno desde el club, así sea torneo desde acá de Limero Liga, uno le insiste al niño que se cuide bien, que se alimente bien, que evite la calle, que evite el trasnocho. Entonces ayudamos a que ese niño, de pronto, si más adelante no fue jugador, es una persona para la vida, que es lo que buscan hoy en día. Y yo tengo un reto sobre ese tema. Uno primero es que Río Negro en el escenario deportivo lo próximo que tiene que hacer es adecuar el estadio para 12.000 aficionados. Para eventos no solamente del Río Negro que esté jugando en la profesional o no, sino eventos internacionales que cada vez suelen suceder, que se hacen en ciudades como Medellín y en escenarios que tengan mínimo 12.000 personas como aforo. Sí, porque nos está quedando pequeño. Sí. Y lo segundo es una cosa muy importante. Yo soy defensor porque pues, por el orgullo de haberlo traído, el fútbol profesional a Río Negro, pero creo que lo más importante es mantener el fútbol profesional en Río Negro. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa? Un jugador de fútbol, un pelado que esté y tiene el equipo de fútbol acá, al menos va a practicar y eso sucede. Muchas anécdotas me han contado porque tenía la ilusión de llegar al equipo profesional de Río Negro o a un equipo cercano. Y eso estimula precisamente que esos jóvenes se mantengan en el deporte y no salgan de esa actividad para dedicarse desafortunadamente a las otras que hoy nuestra sociedad nos mantiene en su entorno. Sí, doctor Rubén, usted lo menciona, el deporte es importante y en Río Negro es muy llamativo que tengamos un equipo profesional y no se puede dejar ir, ¿cierto? El llamado es de pronto un poquito más hacia apoyo a los de acá, a los nuestros, porque todos quieren, ustedes lo miran, aquí está el equipo profesional, están a un pasito, digámoslo así. Hacerse los ñatos, Ramírez, los ñatos otálvaros. Rubén, este es un espacio que a veces se vuelve muy corto y nos quedan un montón de cosas para hablar. Le doy las gracias por aceptar aquí la invitación y de venir aquí a nuestro programa y que más adelante podamos volver a hacer otro programa con muchos más espacios y muchas más anécdotas que usted tiene. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos volver a encontrarnos. Darle las gracias a los televidentes, recordar que no solo nos pueden ver en la parrilla de Ascon Río Negro Acuario Televisión, sino que también se monta en YouTube, ahí pueden ver todos los programas y si no, por la página www.canalacuario.com, si no tiene en su casa Ascon, lo puede ver los lunes 6 de la tarde, lo repetimos miércoles 4 de la tarde y el día sábado sale a las 11 de la mañana, entonces tiene muchas opciones de ver por si está trabajando diferentes horarios. Gracias a los televidentes y recordarles, tenemos que seguirnos cuidando.